Hoy vamos a ir concluyendo cosas que hemos visto porque ya mañana vamos a hacer unas cosas diferentes. ¿Ves, Aurico? No, es frío. Ok, vamos a irnos directamente acá a este. Este es el antiguo, este no traje el láser, entonces había una cosita un poquito larga y entonces estábamos aquí. Bueno, regresamos al antiguo, al arcaico. Bueno, en una vista lateral, ya quedamos de que hay dos zonas vulnerables en el cráneo, ¿sí? Esta parte que incluye a este hueso, a este y a este, que es FET-PAR, la F de frontal, la G de esfenoide, la T de temporal y parietal, hacen una zona de una sutura en forma de H con dos brazos, uno anterior, otro posterior y uno anteroposterior, que es este, en cuya profundidad se encuentra una arteria. La división anterior o la rama anterior de la arteria meningia media, que es una rama de maxilar interna, ¿sí? Y la maxilar interna es una rama terminal de la carótida externa. Y la carótida externa nace de la carótida primitiva, ¿a qué nivel? C3 a C4. Y la carótida primitiva nace del lado derecho de quién? Del tronco arterial brachiocefálico. Y del lado izquierdo directamente a caída de aorta, y es la segunda rama del trocazo. Y el único animal que tiene dos troncos arteriales brachiocefálicos, el tapir. O sea, es impresionante. Esta parte que se encuentra a este nivel se llama asterion, zona astillada, como que el cristal se rompe con un pelotazo, ¿verdad? Y vemos que hay tres huesos, parietal, occipital y temporal, en esa zona, ¿verdad?, astillada, que se llama pote, en cuya profundidad vamos a encontrar la porción horizontal del seno lateral, que tenía dos partes, horizontal y sigmoideo vertical, que salía por el huevo rosado posterior y que se formaba el bulbo o golfo de la yugular, que era el origen de la yugular interna. En pocas palabras, el seno lateral se convierte en yugular cuando sale del cráneo. ¿Está bien? Vemos aquí la apófisis mastoides, vemos la escama, el hueso timpánico, la apófisis estiloides, y lo único que no vemos acá, la porción petroso-peniazo, que se dirige hacia lo que es la región posterolateral de la silla turca. ¿Está bien? Entonces no la podemos ver acá, pero decimos ET, escama, timpánico, estiloides, petro, mastoidea, como los 5 elementos que forman a este hueso que es el temporal, en cuyo interior, en cuyo espesor se encuentra el oído medio, el oído interno, el laberinto, aquellas áreas que decíamos, área vestibular superior, área vestibular inferior, utrículo, sáculo, USA, Secretaría de Educación Pública, superior externo y posterior, conducto coclear, medio facial, arteria laberín, y un montón de cosas más que habíamos visto en la FA. ¿De acuerdo? Que la cara posterior del peñasco, la característica principal era MAI, meato auditivo interno. ¿Está bien? Vemos entonces que esto es una rama ascendente y divergente del maxilar inferior, que es el único hueso que es móvil, que presenta una forma rectangular, con un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde imaginario, que es la unión entre lo que es el cuerpo, que tiene forma de U, y la rama ascendente y divergente del maxilar inferior. El ángulo que se forma en la parte posterior tiene la proximidad a lo que es una arteria que sube por acá, que se llama arteria facial, que junto con la otra arteria y una línea imaginaria en el origen de ambas arterias formaba el triángulo del peligro, donde un problema extracraneal podía llegar a un problema intracraneal y producir una trombosis del seno cavernoso por la unión de los vasos faciales con vos y voy. ¿Qué era eso? Y estas venas entraban por 3.456 venas oftálmicas, y tan pronto como entraban al cráneo se unían con EPA, que era el seno esfenoparietal, para originar el seno cavernoso a cada lado de la silla turca, unidos en sentido anterior y posterior con los senos intercavernosos. ¿Está bien? Pasamos a la que sigue. En Las Vegas ya estaría fumando. Ya pasa. Ahorita va a pasar dos. Bueno, esto es
el hueso que forma la base del cráneo. Y dijimos la otra vez que la presencia de sangrado a través del meato auditivo, que se conoce como otorragia, ¿qué significa clínicamente? Es una fractura en la base del cráneo y que había que tener cuidado en hacer los movimientos en este paciente, porque si no estaba muy lesionado, nosotros podíamos de forma iatrogénica producir una lesión mayor, ¿sí? Entonces, este esfenoides presenta las alas mayores, que son estas, se forma la H perfecta del epitelio, y aquí vemos a las apófisis pterigoides que tienen dos alas, una externa y una interna, y la interna es más caudal con su gancho característico que es este, y entre los dos una apófisis esfenoidal que viene del palatino, ¿correcto? Y vemos entonces cómo está el macizo del maxilar superior, que presenta una apófisis ascendente o frontal, una apófisis lateral o maxilar, una apófisis inferior o alveolar, una apófisis posterior o palatina. Ya habíamos dicho dos mnemotécnicos, apacifrón, cuyo mnemotécnico se completaba con capacifrón, la C del cuerpo y cuatro apófisis, o sulami, superior, lateral, medial, inferior. ¿Sí? La que sigue. La que sigue. Cuando hacemos un corte sagital, que hablar de sagital es hablar de la línea media, que los cortes son equidistantes, es decir, son mitades, ¿sí? Y cuando son ya completamente diferentes, hablamos de parasagitales. Y vemos entonces el color que se encuentra aquí, ¿verdad? Que es el frontal, con un borde posterior superior que es el parietal, un borde posterior inferior que es el esfenoidal y un borde anterior inferior que es el órbito nasal, con dos caras, una cara que mira al exterior extracraniana, una cara que mira al interior endocraniana, y esta cara que tiene la escama, eso, escama y porción orbitaria, vemos que en medio presenta un hueso que es el etmoides con una lámina perpendicular que sobresale al cráneo como crista gali y se articula hacia abajo con el gómer, formando los dos elementos óseos del tabique nasal, ¿sí? Y vemos entonces cómo está el mapa. Tres partes anteriores con este hueso maxilar y cuarta parte posterior, lámina horizontal del palatino, y atrás de todo esto, lo que son las apófisis pterigoides, y vemos unas cavidades en los huesos conocidas como senos paranasales, en donde vemos acá al seno frontal, en el espesor de esto, las arterias etmoidales, que es amepo, anterior, medio y posterior, el seno esfenoidal, y el que no podemos ver acá, seno de Hickmore, seno maxilar, que cuando se llena de material purulento es una sinusitis maxilar y la cirugía se llama Carwell. Ok, la que sigue. Ah, no, antes de la que siga. Meato auditivo interno, alcoholizaciones de la arteria meningia media, división anterior, subdivisión posterior. Acá es donde va el seno, ¿verdad? Para el seno pectoral superior, aquí está el canal, correcto. Y aquí se ve la caída del seno lateral, buscando su huevo arrancado posterior, en donde va a salir el seno pectoral superior, y tres nervios que estaba acá, entre los senos, glosofaringeo, espinal y neumogástrico. ¿La que sigue? Aquí vemos perfectamente bien que si nosotros entramos a la nariz en sentido anterior, ¿por dónde entramos a la nariz? Por las coanas. Las coanas son posteriores. Si vamos a entrar, o sea, introducen aquí, ¿por dónde entramos? Este edificio, ¿cómo se llama? Narina. Son dos narinas. Y cuando entramos por la narina, empezamos a caminar sobre el maxilar, y de pronto palatino, y boom, nos caemos a lo que corresponde a la nasofaringe para caer a la bucofaringe, llegar a C6. ¿Qué pasa en C6? La faringe termina y se convierte en tráquea. Una malformación. La faringe termina y se convierte en esófago, y el esófago normalmente llega hasta el estómago, luego lo vamos a ver T11, pero vamos a ver que la laringe también termina ese nivel con su cartílago más bajo. ¿Cuál? Karina. ¿Cuál es el cartílago más bajo de la laringe? Cricoides, que tiene forma de un anillo de sello y que marca el límite donde la arteria vertebral inicia su ascenso, en donde la carótida primitiva entra en contacto con el tubérculo anterior de la apófisis transversa,
y se llama carotidia, y donde termina la laringe para iniciar la tráquea y donde termina la faringe para iniciar el esófago. ¿Está bien? Pero vemos aquí que si yo me paro aquí para ver de delante hacia atrás, ¿quiénes forman la pared externa de la fosa nasal? ¿Quién me lo dice? A ver, vamos a ver. Hueso nasal. Muy bien, hueso nasal. Identificamos el hueso nasal. El maxilar superior. Maxilar superior. El etmoides. No. No, el lagrimal. El lagrimal. El ungis o lagrimal. Etmoides. Etmoides. Palatino. Y esfenoides o trigoides. Pterigoides. El mnemoteico era namu hepati. Nasal, maxilar, ungis, namu. ¿Sí? Hepati, etmoides, palatino, pterigoides interno. ¿Está bien? Porque es el ala interno de la apófisis pterigoides, la que está aquí. Entonces yo voy pasando lista y voy pasando en el corredor y veo nasal, maxilar, ungis, etmoides, palatino y ahí atrás ala interna de la apófisis pterigoides. ¿Correcto? Y vemos que en el techo, ¿verdad? Si yo estoy acá y veo al techo, ¿qué es esto? Hueso nasal. Y luego veo de aquí, ¿qué es esto? Entonces aquí hay un pedacito que pertenece al frontal, ¿está bien? Entonces está el nasal, está el frontal, luego sigue el etmoides y se acabó la historia porque ya estamos en el esfenoide y ya no hay más techo, ¿correcto? Entonces, adelante nasal, el frontal y atrás el etmoides. Muy bien. Pasamos a la que sigue. La bóveda craneal está constituida por 4 huesos. El mnemoteico es PA-FO. 2 parietales, un frontal y un occipital. 3 suturas. Una sutura frontoparietal coronal, una sutura sagital interparietal y una sutura lambdoidea que es la posterior. ¿Está bien? Las 2 primeras se utilizan para los cortes coronal y corte sagital. La de atrás nada más su imagen y forma semejante a una lambda, pues se llama lambdoidea. Pero este hueso parietal es convexo y termina hacia abajo con un borde irregular. ¿Se acuerdan que había 3 bordes regulares? Borde anterior, María José. Borde anterior del parietal, ¿con qué se articula? Con el frontal. El borde posterior, el borde inferior. Entonces ese borde inferior, ese que terminaba delante en el epithelium, terminaba hacia atrás en el asterium, ¿sí? Que era lo característico de la vista lateral. Pero que además, esta superficie era convexa por 2 motivos. Para darle un poquito más de espacio a la cavidad intracraneal y para disminuir el traumatismo directo que se recibe en esta región, ¿sí? Ahora, si nosotros cortamos transversalmente y vemos la superficie endocraniana, hay 2 características en la línea media siguiendo estos huesos. La cresta sagital. El surco sagital, sagital. donde va a estar ¿quién? Escena sagital. Y a los lados un montón de bolitas, fositas, aracnoideas, resultados de la presión de las granulaciones aracnoideas de Pacchioni, que no son más que partes del aracnoides que se introducen en el seno sagital para tener el líquido cefalorraquídeo y que a veces pasan y llegan hasta el endostis y se presionan y forman las fositas. Hagamos el corte, pasa la que sigue. Entonces en el corte aparece normalmente acá el surco sagital, aquí va a aparecer. Esto y estas partes que están aquí, las fositas y un montón de arborizaciones de la división anterior y división posterior de la arteria meningia media, que era rama de la rama de la carótida externa. Se iniciaba de la carótida primitiva junto con la interna. ¿Qué altura? C3 a C4. El C6 se llama carotidia. ¿La que sigue? Y en la base del cráneo, viéndola por abajo, porque también la podemos ver por arriba, vista superior, todas las cosas que vamos a ver en la anatomía tenemos que saberlo en 6 relaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo veo que Nayeli tiene sentido anterior a Marge, tiene sentido posterior a Fausto, ¿sí? Los laterales, ¿sí? ¿Qué tendrá arriba y qué tendrá abajo? O sea, lo bonito de una disección es decir, voy a cortar el bíceps braquial. ¿Qué encontraré abajo? Te apuesto que pasa el nervio mediano y ya el músculo cutáneo y te apuesto que abajo hay un músculo. Y cuando haces así Chris Ángel presenta. ¡Pum! Aparece el nervio, estiras ese nervio, aparece el braquial. O sea, así vamos a aprender todo en la parte de anatomía. Esta es la vista inferior. ¿Qué me llama la atención en la vista inferior? Me llama la atención, siempre lo que está ganando, esto va a salir. Entonces, aparece aquí esto que viene siendo el tubérculo faríngeo.
¿qué se inserta allá? Entonces allá se origina prácticamente la faringe. Y ese toque muy bonito. Ahí no van a ver nada, ellos lo saben. Ahí empieza, mira, vas a trapear todo. Entonces, en la vista inferior aparece esto, ¿está bien? Tubérculo faríngeo. Pero ¿qué pasaría si yo agarro y hago un tacto como ginecólogo que soy? Entonces yo meto mis dedos acá. ¿Qué palparía allá? El clivus, correcto, el clivus. Cuando estábamos en primer año nosotros, que ya son demasiados años, entonces había un famoso premio Robin que se daba al mejor alumno, ¿sí? Entonces resulta que se acostumbraba que todos los lugares de aquí tenían unas fotografías de partes del cuerpo, y entre los que iban para los mejores alumnos estaba yo, y había un maestro que decía: tú no eres tan bueno como se dice. Porque, por ejemplo, tienen todas las desventajas del mundo. Ustedes, todas las ventajas, ¿cuáles? Pues tienen, por ejemplo, ahí los dibujos normales y todo. Así que no van a salir 3 preguntas, seguramente las van a tener buenas. Pero las van a tener buenas porque los senos, porque está el dibujo allá, te digo. Y había una vista anterior del esfenoides. ¿Está bien? Vista anterior. ¿Alguien recuerda qué tiene la parte anterior del esfenoides? En el cuerpo, adelante, que hay en los huecos. Los senos. Los senos esfenoidales. ¿Y con qué se articula el esfenoides hacia atrás? Con la porción basilar del occipital. Entonces el doctor me dijo, por ejemplo, aquí está clarísima una pregunta que va a salir, me dijo. Estábamos en el salón de aquí enfrente, primero. Ahí, por ejemplo, va a ser una pregunta. Te la voy a decir porque la vas a contestar. No, no me la digas, de todas maneras la voy a contestar. Aquí, por ejemplo, va a ser una pregunta. Era una vista anterior del esfenoides. El clivus, me dijo. El clivus. No se puede ver el clivus, doctor, no, es una vista anterior. El clivus está en la parte posterior, donde la porción basilar se articula con la lámina cuadrada, pero no se puede ver en esta vista. Es que sí se puede ver. Bueno, sí se puede ver, te digo. ¿Sabes dónde se puede ver? A ver, ¿dónde? Muéstramelo. Venga. Salimos de la puerta, por donde están los helados, ¿sí? Por donde están los helados. Me paré y le digo, aquí estaría el ¿me estás engañando? No, doctor, lo que pasa es que es vista posterior. O sea, yo sí me lo imagino y aquí está. En la parte de adelante no lo puedes ver por más imaginación que tenga. Hoy tiene los senos esfenoidales, la silla turca y atrás está. Esto, así como está. Vean esta parte. ¿Qué será esto? Quita las etiquetas. ¿Qué será eso? ¿Qué será esto que está acá? Coañas, ¿sí? La vista más inferior de este color amarillo son las apófisis. Se ve este huesito que está acá, ¿sí? Y entonces se ve cómo estas partes que están acá van a mirar al origen donde está la faringe. La faringe es un tubo fibromuscular que mide de 12 a 15 centímetros y que tiene 3 partes hacia adelante. Es un tubo que está cerrado posteriormente, pero está abierto en sentido anterior. ¿Con quién comunica? Con las coanas en la nasofaringe, con la cavidad bucal en la bucofaringe, o la laringe en la laringofaringe. Y mide 2.5, 5 y 7.5. ¿Cuánto es? 15 centímetros. ¿Está bien? Entonces vamos a ver. La faringe, que así como ven ustedes, vamos metiendo poco a poco la información, es un tubo fibromuscular. ¿Está bien? Que se extiende de dónde a dónde, ya lo saben. ¿De dónde a dónde se extiende la faringe? Aquí y esto, del tubérculo faringe en la base del cráneo, ¿hasta dónde? Hasta C6, donde termina la faringe para que se convierta en ¿qué? Esófago. En esófago. ¿Está bien? Este tubo es fibromuscular. ¿Por qué es fibromuscular? Porque tiene músculos y tejido fibroso. Fibromuscular. Cerrado en sentido posterior, pero abierto en sentido anterior. ¿Está bien? En sentido anterior comunica con la nariz, comunica con la boca y comunica con la laringe. En sentido anterior se llama nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe. Otros libros, ¿cómo le dirán?
epifaringe, la que está arriba, mesofaringe, la que está en medio, hipofaringe, la que está abajo. ¿Qué otro nombre tiene la bucofaringe? Orofaringe. ¿Está bien? Entonces, la faringe es un tubo fibromuscular abierto en sentido anterior y que se extiende de dónde a dónde. Y se comunica anteriormente a quién? A la nariz, a la boca y a la laringe. Correcto. Entonces tenemos nasofaringe 2.5, bucofaringe 5 centímetros, laringofaringe 7.5. ¿Está bien? Entonces vean cómo poco a poco vamos dando información de estas cosas. Vemos que este agujero que se encuentra acá es el agujero más grande del ala mayor del esfenoides. ¿Cuál es? Oval. Oval, donde va a pasar la única raíz motora que tiene el trigémino, que es el nervio mandibular o maxilar inferior. Y luego vean, aquí hay un agujero carotidio, donde va a entrar la carótida interna, que finalmente recorre todo el trayecto y va a salir por encima de este agujero que se llama foramen lacerum, no a través de él, por encima de él. ¿Está bien? Y luego vamos a encontrar, ¿verdad?, que aquí existe la apófisis mastoides, y que acá existe una ranura digástrica, y aquí existe un canal para la arteria occipital, y aquí existe un agujero estilomastoideo, y aquí existe la apófisis estiloides. Y luego aquí existe el ángulo, lo que se llama Robé, el agujero espinoso, donde va a entrar la arteria meningia media, ¿correcto? Que es una rama de la maxilar, que fue una rama. Y entonces vemos acá una zona lisa, que es una concavidad para recibir al cóndilo cabeza de maxilar inferior en una articulación temporomandibular. Y vemos esto, que es el hueso timpánico, que nos lleva hacia adentro a una membrana que es el tímpano, que tiene un ángulo de con la base o la pared inferior del conducto. ¿Está bien? Los conductos son como los conductos inguinales. Aquí tenemos un conducto inguinal, ¿correcto? La ingle acá. ¿Cuál es la dirección de esto? ¿Será transversal? ¿Vertical? Oblicua. Oblicua. ¿Cuál es su dirección entonces de esta oblicuidad? ¿Hacia adelante o atrás? Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. ¿Hacia afuera? No, hacia adentro. Hacia adentro. ¿Está bien? Se va hacia afuera. Estaría colgado tu ligamento ni nada. No, tienen que ir hacia adentro. ¿Está bien? Entonces, esto es lo mismo que tiene la dirección del conducto auditivo externo. Se dirige hacia adentro, hacia adelante y hacia abajo. Y por eso los estetoscopios en segundo año, las olivas tienen que venir en esta proyección como si fueran banderillas. Si ven un médico que las olivas vienen hacia atrás, no está escuchando nada. Y yo como experto lo trueno. Porque después que venía 78 latidos por minuto, está bueno. Mira, con eso no hay nada, ¿no? Es que con el conducto lo pones aquí, no escuchas nada. Y peor otros se lo cuelgan acá y están escuchando, ni siquiera entra a su oído. Entonces, la presión tiene que ir, los conductos, en dirección normal. Agujero magno, cresta occipital externa, línea curva superior del occipital, donde aparece el músculo más superficial del dorso, que es el trapecio, junto con el dorsal ancho o latísimo. ¿Está bien? Y aquí aparece otro, aquí, donde va a estar otro músculo que tiene forma de una venda, que se llama esplenio, que no lo hemos visto, ¿sí? Y luego aparece el agujero magno, aquí, correcto. Y pasamos a la que sigue. Y si nos vamos a la base del cráneo, habíamos mencionado, Nayeli, ¿cuántas son las fosas craneales? Tres. ¿Cuáles son? Anterior, medio. Muy bien. Anterior, medio y posterior. La anterior, ¿cuántos huesos la conforman? ¿Cuáles? El maxilar, el esfenoides y el Etmoides. Muy bien. La media, De la base del cráneo, sí. esfenoides y temporales. Muy bien. ¿Y de la posterior? Occipital. Acá tenemos, mira, E, T, E, T,
eto. F, et y eto es toda la base del cráneo. F, 3 huesos, fosa media, eto, 3 huesos que son esfenoides, temporal, occipital. Aquí vemos dos líneas punteadas que delimitan a la fosa anterior de la media y la que delimita la media de la posterior. ¿Dónde están esas líneas punteadas, Andrés? ¿Dónde están las líneas punteadas? ¿La anterior dónde está? Órbita. En el borde interno. ¿De quién? Parte posterior ¿En de las dónde? alas menores. Parte posterior de las alas menores. En el borde posterior de las alas menores del esfenoide. Ahí es donde va un seno venoso. Hay un seno venoso allá que va. El esfenoparietal. Hay una vena que viene aquí. El esfenoparietal. El seno esfenoparietal. Entonces ahí vamos a encontrar el seno esfenoparietal que se une con quién? Con las dos venas oftálmicas para formar el seno cavernoso. Este es el límite posterior de la fosa craneal anterior y el límite anterior de la fosa craneal media. ¿Está bien? ¿Cuál? ¿Cuál es este límite? No, el seno esfenoparietal está allá. ¿Pero cuál es el límite? Borde posterior de las Borde alas. posterior del ala menor del esfenoide. ¿Y este cuál es? Ah, ese es el límite posterior de la fosa craneal media y el anterior de la posterior. ¿Qué seno venoso vaya? Seno petroso. Seno petroso superior. Entonces yo agarro y voy a hacer un análisis de toda la base del cráneo. Y voy a empezar a caminar de aquí, en la línea media, hasta aquí. Y no tengo zapatos, ¿está bien? Empiezo a caminar y me pincho acá. Y veo unos orificios a los lados. Y vemos la entrada del primer par craneal, que es el olfatorio, ¿está bien? Seguimos caminando y veo a los lados dos áreas convexas que corresponden a lámina orbitaria y lámina orbitaria del frontal. Y de pronto llegamos a la parte de atrás y vemos aquí esto que corresponde a las alas menores del esfenoides. Me paro aquí en la parte más anterior de la silla turca, veo al tubérculo, veo a la fosa, veo a la lámina cuadrilátera, camino aquí, veo a un lado, canal de seno cavernoso, en los orificios que se encuentran acá, donde falta el redondo, el oval, falta el besario y el espinoso. Y veo allá lo que corresponde al hueso temporal, ¿sí? Y luego veo una zona lisa, Cabo de Meckel, donde va a estar aquí el ganglio de Gasser. Y veo el agudo rasgado anterior que se encuentra a este nivel, como el agudo rasgado posterior que se encuentra a este nivel, meato auditivo interno, el canal del seno lateral, y ya aquí, libus, agujero magno, cresta occipital interna, y aquella cruz que teníamos en la parte interna del occipital. La que sigue. Y si no lo queremos a colores, entonces utilizamos esto. En la época de nosotros nos permitían los cadáveres, o sea, los esqueletos, íbamos en aquella época al cementerio y mucha gente que normalmente tiene allá a sus familiares y que no los reclama, las osamentas se quedaban tiradas allá y servía para sus estudiantes de medicina. Iba uno, le compraba su refresco, su tortita a la persona esa, nos daba una cajita con un cadáver, con un esqueleto completo y nosotros armábamos el esqueleto así completito, el cráneo, todo, ¿sí? ¿Cómo se desarticula un cráneo? Entonces ese cráneo normalmente, así como está, lo llenábamos de maíz, ¿sí? Como Cinépolis, las palomitas de maíz, ¿sí? Y lo ponemos a hervir, ¿sí? Y el resultado es que las palomitas, o sea, hacían esto así, y el cráneo se reventaba y salía el frontal por un lado, el parietal por otro lado, el occipital, o sea, hagamos de cuenta que una bomba dentro del cráneo, ¡pum! Y aparecían todos los huesos. Yo mañana les voy a traer un cráneo desarticulado, creo que lo trajeron de Francia o de Alemania, que se ve prácticamente las partes del cráneo perfectas, donde pueden ver el frontal, cómo tiene forma de pala, cómo está el muelle desarticulado, los huesos nasales. O sea, vamos a desarticular un cráneo para que vean ustedes, no es un cráneo del esqueleto, pero es un modelo igualito a un cráneo, ¿sí? Aquí vemos unos agujeros como este. ¿Qué será este agujero? Oval, tremendo agujero. Vean cómo va aquí la arteria, la división anterior de la arteria meningia media, ¿sí? Agujero rasgado anterior, agujero rasgado posterior, meato auditivo interno, conducto condilo, agujero magno, cresta occipital interna, protuberancia, seno lateral, porción sigmoidea, ¿sí?
Y luego ven acá el tubérculo, la fosa, la lámina cuadrilátera, aquí ala menor, lámina cricosa, crista gali, agujero ciego, ¿sí? Aquí el canal que va por allá arriba para que empiece a deslizarse el seno sagital superior que va a dar toda la vuelta hasta alcanzar la protuberancia occipital interna. Pasamos al visual index. Si no tiene el agujero necesario, es que en la vena necesaria tampoco está. Claro, son inconstantes, a veces está y a veces no está. Y si no está, pues no está, no pasa nada. O sea, no se va a morir el paciente, está bien, es normal. Entonces, vamos a ver aquí. No, pues seguimos comiendo. Seguimos comiendo. Ya cada vez estamos más familiarizados con esto. Y vemos un cráneo de un neonato, ¿sí? Un recién nacido. Este neonato presenta unas zonas que corresponden a las molleras, que nosotros decimos fontanelas. Son 4. Una fontanela anterior triangular, que viene siendo romboidal, que viene siendo la flegmática. Una posteromedial, que viene siendo la lambdoidea. Una anterolátera inferior, que corresponde a la etérica, y la astérica. ¿Sí? Y vean cómo aquí un recién nacido todavía no tiene mastoides, no se ha desarrollado. Y a veces hacen un diagnóstico de recién nacido que tiene mastoiditis y no tiene mastoides. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando toman una radiografía, va a salir como si fuera así una serie de fracturas. Son las líneas suturales que todavía tienen cartílago. Entonces, un interno, por ejemplo, ve cómo nace un bebé que estuvo traumático, que puje, señora, que puje, y el cráneo como que viene, como que regresa, como que viene, como que regresa. El interno empieza a sudar porque no está acostumbrado a eso. Él quiere ayudar y sacarlo, no se puede todavía. Y de pronto tardó mucho el parto, se llama trauma obstétrico, porque no se hizo una buena valoración, porque debía salir más rápido ese bebé y tardó en salir. Toman una radiografía, va al interno, corre, le hacen una radiografía y sale con una serie de líneas acá, que son las fontanelas, que son las suturas. Se fracturó el cráneo en forma múltiple, no se fracturó el cráneo, normales. Entonces todo eso se les enseña cuando están internados. ¿Quién ha metido una sonda de Foley de casualidad? ¿Qué es eso? ¿Han metido sonda de Foley? ¿Cómo es que la metiste? ¿Ibas a la Cruz Roja? ¿Ibas a aquí o cómo se el caso? En enfermería. Entonces, ¿qué te enseñan? Porque ahí te vas a aprender algo y van a aprender los demás. ¿Cómo pones una sonda de Foley? ¿Todo el proceso? Claro. Tampoco me quieras falta ya, está bien todo el proceso, todo. ¿Cómo? Pues una vez que ya preparaste tu material, casas un doble de guantes, haces la asepsia. Perfecto. Abres los labios y no, primero tienes que verificar que tu sonda Foley esté correcta. ¿Cómo la verificas? Llenas el globo. Ajá. Con la cantidad de líquido que requieres Correcto. según la marca. Eso es lo más importante, que no te lo dicen en